Cuando Dios te pide que sueltes el control. Proverbios 3, capítulo 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Hoy no vamos a hablar simplemente de confiar en Dios cuando todo marcha bien. Vamos a hablar de algo mucho más difícil. Confiar en Dios cuando no puedes controlar lo que está ocurriendo, cuando no sabes qué va a pasar, cuando has hecho todo lo que estaba en tu mano, cuando has orado y todavía no tienes respuesta, cuando quieres solucionar algo, pero no puedes, porque hay momentos en los que Dios no te pide que luches más, te pide que sueltes. Bienvenido, bienvenida una vez más a Un Café con Dios. Busca un lugar tranquilo, respira, aparta por unos minutos las preocupaciones, las prisas y todo aquello que ocupa tu mente. Porque quizá has llegado hasta aquí precisamente porque llevas demasiado tiempo intentando controlar algo que ya te está agotando. Quieres saber qué ocurrirá. Quieres entender por qué. Quieres tener garantías. Quieres saber cómo terminará esa situación. Y mientras intentas encontrar todas las respuestas, tu corazón cada vez tiene menos paz. Quizá hoy Dios quiere decirte, no necesitas saber cómo terminará para saber quién está contigo. Hay batallas que no se ganan teniendo todas las respuestas, se ganan confiando. Y quizá la fe que Dios quiere desarrollar en ti no consiste en conseguir que todo suceda como tú deseas. Quizá consiste en poder decir, Señor, aunque no suceda como yo quiero, sigo confiando en ti. Ahí comienza una fe mucho más profunda. El control. Muchas veces nace del miedo. ¿Por qué queremos controlarlo todo? Porque tenemos miedo. Miedo de perder, miedo de equivocarnos, miedo de sufrir, miedo de que alguien nos decepcione, miedo de que las cosas no salgan como habíamos imaginado. Entonces, comenzamos a intentar controlar personas, circunstancias, tiempos y resultados. Pensamos, si consigo tener todo bajo control, estaré tranquilo. Pero sucede exactamente lo contrario. Cuanto más intentamos controlarlo todo, más ansiedad sentimos. Porque tarde o temprano descubrimos una verdad incómoda. Hay muchísimas cosas que no dependen de nosotros. No puedes controlar lo que otra persona piensa. No puedes obligar a nadie a cambiar. No puedes controlar completamente tu futuro. No puedes evitar todas las decepciones. No puedes conocer lo que ocurrirá mañana. Y cuando intentamos cargar con responsabilidades que nunca nos pertenecieron, terminamos agotados. Hay un peso que solamente Dios puede llevar. Y quizá llevas demasiado tiempo intentando cargarlo tú. Dios nunca te pidió que fueras Dios, piénsalo. Hay personas que se acuestan preocupadas, intentando resolver mentalmente problemas que todavía ni siquiera han ocurrido. Construyen conversaciones imaginarias, calculan posibilidades, preparan respuestas, intentan anticiparse a todos los escenarios y terminan agotadas por batallas que solo existen en su cabeza. Pero Jesús dijo algo tremendamente sencillo. Basta a cada día su propio mal. Dios te dio fuerzas para vivir hoy. No para vivir hoy, mañana, la semana que viene y los próximos 10 años al mismo tiempo. Por eso quizá una de las oraciones más liberadoras que puedes hacer es, Señor, esto no puedo controlarlo, te lo entrego. Eso no es rendirse ante el problema. Eso es rendirse ante Dios. Y son cosas completamente diferentes. Confiar no significa quedarse de brazos cruzados. Ahora bien, entregar el control a Dios no significa dejar de hacer nuestra parte. La fe no es pasividad. Si tienes que trabajar, trabaja. Si tienes que pedir perdón, pídelo. Si tienes que tomar una decisión, tómala. Si necesitas poner un límite, ponlo. Si tienes que prepararte,
prepárate. Haz todo aquello que esté en tus manos. Pero después, aprende a dejar en las manos de Dios aquello que no depende de ti. Hay una diferencia enorme entre responsabilidad y control. Responsabilidad es hacer tu parte. Control es querer decidir también el resultado. Y Dios te pide lo primero, pero nunca te pidió lo segundo. Abraham tuvo que soltar. Hay una historia en la Biblia que representa de una manera impresionante esta realidad. Abraham había esperado durante años una promesa: Isaac, su hijo, aquello que Dios mismo le había prometido. Y cuando finalmente llegó, Dios permitió una prueba tremendamente difícil. Abraham tuvo que demostrar si confiaba más en la promesa o en el Dios que había hecho la promesa. Y ahí encontramos una enseñanza enorme. A veces podemos aferrarnos tanto a una bendición que terminamos olvidando al que nos la dio. Podemos decir: Señor, confío en ti. Pero realmente queremos decir: confío en ti siempre que hagas lo que yo espero. Y Dios quiere llevarnos a un nivel diferente, a poder decir: Señor, incluso aquello que más amo sigue perteneciendo a ti. Eso es rendición. ¿Y si Dios lo hace diferente a como tú esperabas? Esta pregunta puede incomodarnos, porque todos tenemos una imagen mental de cómo deberían suceder las cosas, cómo debería ser nuestro matrimonio, cómo deberían comportarse nuestros hijos, cómo debería avanzar nuestro trabajo, cómo debería responder Dios nuestras oraciones. Incluso ponemos fechas. Señor, ya debería haber ocurrido. Pero Dios no trabaja siguiendo nuestros calendarios, y muchas veces su respuesta será diferente de la que imaginábamos. No necesariamente peor, diferente. El problema es que nosotros vemos solamente una página. Dios contempla el libro completo. Nosotros vemos el presente. Él conoce el final desde el principio. Por eso Proverbios dice: no te apoyes en tu propia prudencia. No está diciendo que no pienses, está diciendo: no conviertas tu comprensión limitada en la medida de lo que Dios puede hacer. Pedro tuvo que soltar su lógica. Pedro era pescador. Conocía el mar, conocía las redes, conocía perfectamente su profesión. Había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Entonces Jesús le dijo que volviera a echar las redes. Desde la lógica de Pedro, aquello tenía poco sentido. Pero Pedro respondió: en tu palabra echaré la red. Eso es fe. No significa: lo entiendo. Significa: no lo entiendo completamente, pero confío en quien me lo está diciendo. Y cuando Pedro obedeció, ocurrió lo inesperado. Las redes comenzaron a llenarse. Quizá estás intentando comprender algo que Dios simplemente te está pidiendo que confíes. A veces, Dios permite que se agoten tus recursos. Esto puede sonar extraño, pero hay momentos en los que Dios permite que lleguemos al límite de nuestras propias soluciones, no para humillarnos, sino para enseñarnos dependencia. Mientras creemos que podemos solucionarlo todo, muchas veces dejamos a Dios como última opción. Primero, hacemos nuestros planes. Después buscamos nuestras soluciones. Después preguntamos a todo el mundo. Y cuando nada funciona, entonces oramos. Pero, ¿qué ocurriría si cambiáramos el orden? ¿Qué pasaría si antes de reaccionar dijéramos: Señor, ¿qué quieres que haga? Quizá evitaríamos muchas decisiones tomadas desde el miedo. Cuando sueltas el control, recuperas la paz. Hay una frase que quiero que guardes hoy: lo que entregas a Dios deja de necesitar tu control. Eso no significa que dejará de importarte. Significa que ya no tendrás que cargarlo solo. Puedes seguir orando, puedes seguir esperando, puedes seguir haciendo tu parte, pero tu paz ya no dependerá del resultado. Y ahí ocurre algo precioso. La situación quizá todavía no ha cambiado,
pero tú empiezas a cambiar. Quizá el problema sigue ahí, pero ya no domina tus pensamientos. Quizá todavía no conoces la respuesta, pero puedes dormir. Quizá todavía no sabes qué sucederá, pero algo dentro de ti dice: Dios está aquí. Esa es la paz que nace de la confianza. No confundas control con fe. A veces oramos de esta manera: Señor, pongo esto en tus manos, y 5 minutos después volvemos a recogerlo. Volvemos a preocuparnos, volvemos a intentar manipular el resultado. Volvemos a pensar 20 soluciones diferentes, y otra vez decimos: Señor, te lo entrego. Entregar algo a Dios no siempre sucede una sola vez. Hay situaciones que tendremos que entregar cada mañana, quizá incluso varias veces durante el día. Cada vez que vuelva el miedo: Señor, otra vez te lo entrego. Cada vez que aparezca la incertidumbre: Padre, sigo confiando. Cada vez que tu mente quiera adelantarse: Dios, el mañana está en tus manos. Eso también es fe. Dios puede estar trabajando donde tú no puedes ver. Una semilla enterrada parece estar haciendo absolutamente nada. Desde fuera solo vemos tierra, pero debajo de la superficie está ocurriendo un proceso. La semilla se abre, comienza la raíz, empieza la vida, y durante un tiempo nadie puede verla, hasta que un día aparece el primer brote. Así sucede muchas veces con Dios. Tú dices: no está pasando nada, pero quizá Dios está trabajando precisamente donde tus ojos no alcanzan, en una persona, en una circunstancia, en una oportunidad, en tu propio carácter. No confundas lo invisible con lo inexistente. Que todavía no puedas verlo no significa que Dios no esté obrando. Tal vez el mayor cambio no sea la situación. Quizá llevas meses pidiendo: Dios, cambia esto. Y Dios está respondiendo: primero quiero cambiar algo dentro de ti. Porque algunas situaciones son aulas. Dios las utiliza para enseñarnos paciencia, dependencia, humildad, perseverancia, fe. No porque disfrute viéndonos sufrir, sino porque conoce la persona en la que podemos convertirnos después del proceso. Y quizá, cuando mires atrás, descubrirás algo impresionante. Pedías que Dios quitara la situación, pero Dios utilizó aquella situación para formar una versión de ti que jamás habría nacido en la comodidad. Una pregunta para tu corazón. Quiero que seas completamente sincero delante de Dios. ¿Qué estás intentando controlar ahora mismo? ¿Una persona? ¿Una relación? ¿Una decisión? ¿Tu futuro? ¿Una situación económica? ¿Una puerta que quieres que se abra? ¿Algo que tienes miedo de perder? Ponle nombre, porque no podemos entregar aquello que nos negamos a reconocer. Quizá hoy tu oración no necesita ser complicada. Quizá solamente necesitas decir: Padre, tengo miedo porque no sé qué va a pasar, pero ya no quiero que el miedo gobierne mis decisiones. Hoy vuelvo a poner esto en tus manos. Hay momentos en los que Dios cambia las circunstancias, pero hay otros en los que primero cambia nuestro corazón delante de ellas. Y cuando aprendemos a confiar, descubrimos que la paz no llega cuando tenemos todo bajo control. La paz llega cuando comprendemos quién tiene realmente el control. Algo que cuesta muchísimo es soltar el control, porque es fácil decir: confío en Dios. Lo difícil es demostrarlo cuando no sabemos qué va a ocurrir. Cuando hemos orado y todavía no vemos respuesta. Cuando tenemos delante una situación que no podemos arreglar. Cuando queremos proteger a alguien que amamos y descubrimos que hay cosas que escapan de nuestras manos. Y precisamente ahí comienza una confianza diferente. Una confianza que no dice: creo en Dios
porque todo está saliendo bien, sino, aunque todavía no sé cómo terminará esto, sé en quién he puesto mi confianza. Hoy quiero que vayamos todavía más profundo, porque quizá Dios no quiere solamente que escuches este mensaje. Quizá hay algo concreto que necesitas poner hoy en sus manos. Hay cosas que solo cambiarán cuando dejes de forzarlas. ¿Cuántas veces hemos intentado abrir una puerta que Dios no estaba abriendo? ¿Cuántas veces hemos intentado convencer a una persona? ¿Cuántas veces hemos perseguido algo porque estábamos convencidos de que tenía que ser para nosotros? Y cuanto más lo intentábamos, más frustrados terminábamos. Porque hay momentos en los que nuestra insistencia deja de ser perseverancia y empieza a convertirse en obsesión por controlar. Y necesitamos aprender a preguntarle al Señor: Padre, ¿estoy perseverando en algo que tú me has pedido? ¿O estoy intentando forzar algo porque yo lo quiero? Esa pregunta puede cambiar muchas cosas, porque no toda puerta cerrada necesita que empujes más fuerte. Algunas necesitan que te detengas, que ores, que observes, que esperes y que estés dispuesto a aceptar que quizá Dios tiene otro camino. La fe también sabe decir: que se haga tu voluntad. Jesús nos dejó el ejemplo más profundo en Getsemaní. Sabía lo que venía. Sabía que la cruz estaba delante. Y humanamente aquel momento era tremendamente doloroso. Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero después pronunció unas palabras que resumen la verdadera rendición: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está la esencia. Jesús expresó lo que deseaba. No fingió que no dolía, no escondió su angustia, pero terminó entregando su voluntad al Padre. Eso también podemos hacerlo nosotros. Puedes pedirle a Dios lo que deseas. Puedes pedir sanidad. Puedes pedir restauración. Puedes pedir una puerta. Puedes pedir una oportunidad. Puedes pedir por alguien que amas. La fe no significa dejar de pedir. La fe significa poder terminar diciendo: Padre, esto es lo que deseo, pero por encima de mi deseo, quiero tu voluntad. Y esa oración requiere mucha madurez. Dios ve lo que tú todavía no ves. Imagina por un momento que pudieras contemplar tu vida desde arriba, que pudieras ver lo que ocurrirá dentro de 1 año, 5 años, 10 años. Probablemente comprenderías muchas cosas que hoy te parecen incomprensibles. Pero nosotros no tenemos esa visión. Dios sí. Por eso, muchas veces, interpretamos su no como rechazo, su espera como abandono, su silencio como ausencia y una puerta cerrada como una desgracia. Pero solo estamos mirando el momento presente. Dios está mirando toda tu historia. Por eso confiar significa reconocer: Señor, tú tienes información que yo no tengo. Tú ves las intenciones que yo no puedo ver. Tú conoces las consecuencias que yo desconozco. Tú sabes qué persona conviene que permanezca. Tú sabes qué puerta debe abrirse. Tú sabes cuándo estoy preparado. Tú sabes cuándo todavía necesito crecer. Y por eso prefiero tu dirección a mi prisa. No todo lo que pierdes es una pérdida. Hay cosas que cuando salen de nuestra vida nos destrozan. Pensamos: se acabó, lo perdí todo. ¿Por qué Dios permitió esto? Pero pasan los años, maduramos, miramos hacia atrás y entonces comprendemos. Aquello que pensábamos que nos destruiría nos llevó hacia algo diferente. Aquella puerta cerrada nos evitó entrar en un lugar equivocado. Aquella decepción nos enseñó algo. Aquella espera fortaleció nuestra fe. Aquella etapa terminó porque otra tenía que comenzar. No significa que todo lo doloroso sea bueno. Significa que Dios puede obrar incluso dentro de aquello que fue doloroso. Por eso no juzgues toda tu historia desde el capítulo que estás viviendo ahora. Todavía no has llegado al final.
Deja de intentar cambiar a todo el mundo. Hay otra forma de control que aparece muchísimo en nuestras relaciones: intentar cambiar a las personas. Queremos que nuestro esposo cambie, que nuestra esposa cambie, que nuestros hijos cambien, que nuestros padres entiendan, que aquella persona reconozca lo que hizo, que alguien piense como nosotros. Y comenzamos a insistir, a discutir, a presionar, a repetir, hasta que terminamos agotados. Escucha esto: tú puedes amar a una persona, aconsejarla, hablarle con verdad y poner límites sanos cuando sea necesario. Pero no puedes transformar su corazón. Eso le corresponde a Dios y a la propia respuesta de esa persona. Hay momentos en los que tenemos que dejar de intentar ocupar el lugar del Espíritu Santo. Ora, ama, sé ejemplo, habla cuando corresponda, pero después deja espacio para que Dios trabaje. Hay oraciones que debemos cambiar. A veces nuestra oración es: Señor, cambia a esa persona. Y quizá Dios quiere enseñarnos a orar: Señor, muéstrame cómo debo comportarme yo en esta situación. Cambia su corazón. Pero quizá también necesitamos decir: examina primero el mío. Haz que todo salga como quiero. Quizá debemos aprender a decir: haz que yo pueda reconocer tu voluntad, aunque sea diferente de la mía. Esto no significa renunciar a nuestros deseos. Significa ponerlos en el lugar correcto, debajo de la voluntad de Dios. ¿Qué hago cuando el miedo regresa? Porque va a regresar. Puedes escuchar este devocional, puedes orar, puedes sentir una paz tremenda y mañana levantarte otra vez preocupado. Eso no significa que tu oración no funcionó. Significa que confiar en Dios es una práctica diaria. Cuando el miedo vuelva, no necesitas entrar en pánico porque volvió. Simplemente vuelve a entregarlo. Puedes decir: Padre, esto ya te lo entregué ayer, pero hoy vuelve a pesarme, así que vuelvo a ponerlo en tus manos. Y si vuelve por la tarde, Señor, otra vez. Y si vuelve por la noche, Padre, sigo confiando. Quizá tengas que hacerlo 100 veces. No importa. Cada vez que eliges confiar, en lugar de alimentar el miedo, estás entrenando tu corazón. No te lleves a la cama lo que ya pusiste en las manos de Dios. Hay personas que durante el día funcionan perfectamente. Pero llega la noche, se apaga el ruido y comienza la mente. ¿Qué pasará? ¿Y si sale mal? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si aquella persona no cambia? ¿Y si mañana sucede aquello? Y de repente estás intentando resolver a las 2 de la madrugada algo que no puedes solucionar ni a las 2 ni a las 10 de la mañana. Hay noches en las que la oración más espiritual que puedes hacer es: Señor, tú vas a seguir despierto, yo voy a dormir. El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es precioso. Dormir también puede convertirse en un acto de fe. Cerrar los ojos y decir: Dios sigue teniendo el control, aunque yo deje de pensar en el problema durante 8 horas. Tu preocupación no aumenta el poder de Dios. A veces actuamos como si preocuparnos mucho ayudara, como si pensar constantemente en el problema pudiera modificar el resultado. Pero Jesús preguntó: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La preocupación consume energía, pero no produce control. Puedes pasar una semana preocupado y no cambiar absolutamente nada. Sin embargo, puedes pasar esa misma semana orando, trabajando en lo que sí depende de ti y descansando en Dios. El problema quizás siga siendo el mismo, pero tú llegarás completamente diferente. Haz tu parte y deja que Dios haga la suya. Quizá esta sea una de las frases más importantes de todo el devocional. Haz aquello que Dios ha puesto en tus manos y deja de intentar hacer aquello
que solamente pertenece a las manos de Dios. Si tienes que llamar, llama. Si tienes que trabajar, trabaja. Si tienes que estudiar, estudia. Si debes pedir perdón, pídelo. Si debes poner orden en algo, hazlo. Si debes tomar una decisión responsable, tómala. Pero después, suelta el resultado, porque puedes plantar, puedes regar, puedes cuidar, pero solamente Dios da el crecimiento. Quizá no necesitas una respuesta, necesitas confianza. Nos pasamos mucho tiempo diciendo, Señor, dime por qué, explícame, hazme entender. Pero ¿qué ocurriría si Dios no te explicara todo? ¿Seguirías confiando? Job nunca recibió una explicación detallada de todo lo que había ocurrido, pero terminó encontrándose con algo mucho más importante que una explicación: la presencia de Dios. Y hay momentos en los que una explicación no sería suficiente, porque aunque Dios te explicara por qué, seguiría doliendo. Lo que necesitas es saber que no estás solo dentro del proceso. Y esa es la promesa. Dios no siempre promete explicarte el camino, pero sí promete caminar contigo. Cuando miras atrás, descubres que ya lo hizo antes. Quiero que recuerdes algo. Piensa en algún momento de tu vida en el que creíste que no podrías seguir. Una situación que parecía imposible. Una etapa que pensabas que nunca terminaría. Pero aquí estás. Sobreviviste, aprendiste, creciste. Dios te sostuvo. Quizá no de la manera que imaginabas, pero lo hizo. Entonces, si Dios fue fiel ayer, ¿por qué pensamos que dejará de serlo mañana? La memoria también alimenta la fe. Cuando llegue una nueva batalla, recuerda las anteriores. El Dios que te sostuvo entonces sigue siendo Dios hoy. Soltar el control no es perder, es descansar. Quizá pensabas que soltar significaba rendirte, pero no. Rendirse ante el miedo es abandonar. Rendirse ante Dios es confiar. Cuando dices, Padre, ya no puedo controlar esto, no estás confesando derrota. Estás reconociendo quién es Dios. Estás diciendo, yo soy limitado, tú no. Yo solamente veo hoy, tú ves mañana. Yo puedo equivocarme, tú conoces el camino. Yo no puedo cambiar corazones. Tú puedes tocar aquello que yo nunca alcanzaré. Eso no es debilidad, eso es fe. Ahora quiero que hagamos algo. Piensa en aquello que más te preocupa en este momento. No pienses en 10 cosas, solo una. La que aparece en tu mente cuando te despiertas. La que vuelve cuando estás en silencio. La que te cuesta entregar. Ponla delante de Dios. Quizás sea una persona, una relación, un hijo, tu matrimonio, una decisión, tu futuro, una necesidad económica, un sueño, una puerta, una situación que llevas meses intentando solucionar. Ponle nombre delante del Señor. Y antes de comenzar nuestra oración, di en tu interior, Señor, esto es lo que hoy decido dejar en tus manos. Padre amado, aquí estoy delante de ti, sin máscaras, sin aparentar que tengo todas las respuestas. Tú conoces mi corazón, conoces mis pensamientos, conoces aquello que me preocupa incluso antes de que salga de mi boca. Y hoy quiero reconocer algo delante de ti. Estoy cansado de intentar controlarlo todo, cansado de anticiparme al mañana, cansado de imaginar escenarios, cansado de querer encontrar respuestas para cosas que todavía no han ocurrido, cansado de cargar con responsabilidades que nunca me pertenecieron. Padre, perdóname por las veces que he dicho que confiaba en ti mientras seguía aferrándome al control. Perdóname por querer que tú siguieras mis planes en lugar de preguntarte cuáles eran los tuyos. Perdóname por las veces que mi miedo ha hablado más fuerte que mi fe. Hoy abro mis manos delante de ti y te entrego aquello que más me preocupa. Tú sabes perfectamente qué es
Tú conoces esa persona, esa situación, ese problema, ese futuro que todavía no puedo ver, esa respuesta que llevo esperando, esa puerta, ese sueño, ese miedo. Hoy te lo entrego. No quiero seguir cargándolo como si todo dependiera de mí. Padre, dame sabiduría para reconocer aquello que sí me corresponde hacer. Y dame humildad para aceptar aquello que solamente tú puedes hacer. Enséñame a actuar cuando tenga que actuar, a esperar cuando tenga que esperar, a hablar cuando tenga que hablar, a callar cuando tenga que callar, a avanzar cuando tú abras el camino y a detenerme cuando tú cierres una puerta. Señor, líbrame de querer controlar a las personas. Ayúdame a amar sin manipular, a aconsejar sin imponer, a acompañar sin intentar ocupar tu lugar. Trabaja tú en los corazones que yo no puedo cambiar. Entra tú en los lugares donde mis palabras no llegan. Haz tú aquello que mis fuerzas jamás podrían conseguir. Padre, también pongo mi futuro en tus manos. No sé qué ocurrirá mañana, pero tú ya estás allí. No sé qué puertas se abrirán, pero tú conoces el camino. No sé qué cosas cambiarán, pero sé que tu carácter no cambia. Y por eso hoy decido confiar, aunque no entienda, aunque tenga que esperar, aunque la respuesta sea diferente de la que imaginé, aunque tenga que caminar durante un tiempo sin ver claramente el siguiente paso. Confío en ti. Cuando vuelva el miedo, recuérdame que estás conmigo. Cuando mi mente quiera adelantarse, tráeme de nuevo al presente. Cuando quiera recuperar aquello que hoy estoy entregando, recuérdame esta oración. Y cuando llegue la noche, dame descanso. Que pueda cerrar mis ojos, sabiendo que mientras yo duermo, tú sigues siendo Dios. Señor, hoy renuncio a vivir gobernado por el ¿y si? ¿Y si sale mal? ¿Y si pierdo? ¿Y si no sucede? ¿Y si nunca cambia? Y decido sustituir esas preguntas por una verdad. Aunque no sé qué ocurrirá, Dios estará conmigo. Eso me basta. Padre, toma mis planes, mis expectativas, mis tiempos, mis deseos, mis preocupaciones y ordénalos conforme a tu voluntad. Si hay algo que estoy intentando forzar y no viene de ti, dame fuerzas para soltarlo. Si hay algo por lo que debo perseverar, dame paciencia para permanecer. Si estoy corriendo demasiado, fréname. Si tengo miedo de avanzar, empújame con tu amor. Pero por encima de todo, que se haga tu voluntad. No porque yo comprenda todo, sino porque confío en tu corazón. Gracias porque no necesito controlar mi futuro cuando mi futuro está en tus manos. Gracias porque no necesito conocer todas las respuestas para caminar contigo. Gracias porque mi seguridad no depende de que todo salga como yo quiero. Mi seguridad está en saber que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú permaneces y que nunca abandonarás a tus hijos. Hoy descanso en ti, hoy suelto, hoy confío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora no tengas prisa, quédate un momento en silencio. No pidas nada, no intentes explicar nada, simplemente permanece delante del Señor. Respira lentamente. Vuelve a pensar en aquello que acabas de entregarle. Cuando tu mente quiera recogerlo otra vez, di suavemente: está en tus manos, Señor. Si vuelve el miedo, está en tus manos. Si aparece la duda, está en tus manos. Si no sabes qué ocurrirá mañana, está en tus manos. Y ahora escucha esta verdad. No necesitas tenerlo todo bajo control para estar en paz. Necesitas saber quién tiene tu vida en sus manos. Dios sigue siendo Dios. Quizá comenzaste este devocional buscando una respuesta y quizá terminas sin saber todavía qué ocurrirá. Pero si hoy has conseguido entregar un poco más tu corazón al Señor,
algo importante ya ha sucedido. Porque la fe no siempre cambia inmediatamente las circunstancias. Muchas veces, primero cambia la manera en que caminamos dentro de ellas. Mañana, quizá, la situación siga ahí. Pero tú puedes levantarte diferente, sin cargar el futuro entero sobre tus hombros, confiando en Dios para el resto. Hoy solamente tienes que caminar con Él. Gracias por compartir este momento en un café con Dios. Si conoces a alguien que está agotado intentando controlarlo todo, compártele este devocional. Quizá lo que esa persona necesita hoy no es encontrar todas las respuestas, sino recordar que puede descansar en las manos de Dios. Y si este mensaje ha hablado a tu corazón, suscríbete y acompáñanos en el próximo devocional. Dios sigue teniendo el control. Y por hoy, eso es suficiente. Un paso más cerca de Dios.